Buenos días todos y todas. Es un placer estar con ustedes aquí. Vamos a empezar con la presentación que fue grabada con antelación porque pensábamos que queríamos evitar cualquier problema técnico. Soy una profesora asociada en la Universidad de Quebec, en Chicoutimi, en Quebec, y soy cátedra sobre temas indígenas y Matthew Cook es un co-titular también. Esta cátedra existe desde hace 3 años. eh, eh, y vamos a hablar hoy día del empoderamiento de los pueblos indígenas respecto a la investigación universitaria y qué es lo que estamos trabajando a implantar respecto a la investigación y los pueblos indígenas. Buenos días, soy Matthew Cook, soy un profesor de ciencias sociales en la Universidad de Quebec en Chicoutimi y como Elizabeth dijo, lo que pensamos hacer al principio es, queremos hacer un sondeo para ver cuántas personas ya lo han visto, este video, porque estaba disponible en el sitio internet, tal vez en el chat o oralmente. Si pueden decirnos si lo han visto y si hay demasiada gente que lo han visto ya, podríamos hacer un resumen en vivo del video y si hay poca gente que no lo han visto, podríamos presentarlo de nuevo. Sara dice que no, Michelle Foposi tampoco, Melanie Shampoo, tal vez pueden levantar su mano también. Yo tampoco, dicen, parece que hay varios que no lo han visto. Creo que vamos a presentar este video una otra vez para las personas que no lo han visto. Quisiera decir algo respecto al video. En la presentación digo algo y quiero asegurarme que no dije la palabra equivocada. Dije que era un ejemplo de decolonización, lo que quería decir que no es, quería decir que era como una ilustración, porque si nos enfocamos en el proceso de decolonización, va a tomar el color de las personas que se involucran en él y las comunidades y pueblos indígenas que están involucrados en este proceso de decolonización. Entonces, que no es un modelo sino más bien un ejemplo de cómo se podría hacer el proceso de descolonización. Creo que podemos empezar con la presentación de video y luego vamos a tener unos 30 minutos después para intercambiar y podemos intercambiar entonces. Entonces vamos a pasar al video ahora. Buenos días, señor Matthew Cook. Buenas. En su presentación para este evento de la UNESCO, no, esa es soy profesor en trabajo social. Disculpa, vamos a buscar el otro video. Disculpa, nos equivocamos.
Y si tienen dificultad para encontrar, tengo el video aquí. Deme 10 segundos y creo que voy a poder presentarlo en pantalla. Creo que póngalo, Mathieu, y lo siento. ¿Pueden ver el video? Vamos a prender el sonido. Parece que no hay sonido. No hay sonido. Mateo, tienes que dejar de compartir la pantalla y cuando compartes la pantalla tienes que activar el sonido en el video. Es una opción que se halla en la pantalla cuando de diálogo cuando comparte video. Ok, ahora vamos a ver si funciona. Bonjour. Buenos días, me llamo Mathieu Cook, soy profesor de trabajo social en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Quebec en Chicoutimi. Estoy contento de estar con ustedes. Voy a estar acompañado de la señora Elizabeth Kane. Somos co-dirigentes de la cátedra y ella se va a dirigir a ustedes en unos instantes y como el título de nuestra presentación dice, vamos a hablar de la investigación sobre la transmisión cultural de los pueblos indígenas. Vamos a hablar del trabajo que hacemos en la cátedra, que es un ejemplo de lo que se puede hacer en investigación y creación. En nuestras presentaciones y queremos anclar nuestra presentación en las prácticas, en los hechos y eventos que fundaron nuestra cátedra y mostrar cómo concretamente cómo podemos descolonizar la investigación, creación sobre temas indígenas. Va a haber un poco de contextualización histórica sobre la necesidad de la descolonización de la investigación, pero vamos a tratar de compartir con ustedes aspectos prácticos y concretos para hacer descolonización de la investigación. Nuestra presentación tiene 3 puntos. El primero, vamos a hablar del proceso del cual originó la cátedra UNESCO. Luego vamos a hablar de la descolonización de la investigación sobre las realidades autóctonas en términos generales. Y luego vamos a terminar hablando del funcionamiento actual de la cátedra, su estructura y los desafíos que hemos identificado y sobre los cuales vamos a trabajar en los próximos años. Ahora voy a dar la palabra a mi colega Elizabeth Kane, quien va a hablar del proceso del cual originó esa cátedra. Traten
Y luego vamos a hablar de la descolonización, de la investigación sobre las realidades autóctonas y luego vamos a terminar con el funcionamiento actual de nuestra cátedra, su estructura y los desafíos que hemos identificado y de nuestro plan de trabajo para los próximos años. Voy ahora a dar la palabra a la señora Elizabeth Kane, que va a hablar del trabajo preliminar que hicimos antes de para crear esta cátedra. Sus investigaciones sirvieron para crear esta cátedra y ella va a explicar el origen de esta cátedra a usted, pues, señor Elizabeth. Buenos días todos y todas. Es un placer para mí estar con ustedes. Soy co-presidente de la cátedra de UNESCO sobre la transmisión cultural de los pueblos indígenas en las investigaciones. Soy una co-presidente de esta cátedra basada en la Universidad de Quebec en Chicoutimi. Ha sido inaugurada en mayo 2018, que tiene 3 años ahora. Y queríamos tener un programa amplio y que no sea muy específico y que sea lleno por las voluntades de los miembros de las primeras naciones, de los pueblos indígenas. Tuvimos un evento de concentración de 3 días al cual participaron 40 expertos culturales de las 11 naciones indígenas de Quebec y así definamos la cátedra. La pregunta estaba sencilla, que le preguntamos qué quieren como cátedra, qué es lo que les puede aportar. En ese entonces se definieron 9 prioridades. 9 prioridades que tenían que ver con la educación, la transmisión cultural, los derechos de autores, las relaciones entre los pueblos indígenas y las otras comunidades, el racismo en la escuela. Entonces hay 9 prioridades. Tuvimos después, un mes después, un encuentro entre profesores e investigadores y con 4 representantes de esta asamblea del mayo 2018, en que había 40 representantes de los pueblos indígenas. Trabajamos otra vez 3 días de trabajo y definimos 4 campos de trabajo y prioritarios. Y sobre los cuales íbamos a trabajar al principio. Tuvimos varios encuentros. Hay gente en el primer encuentro que se ofrecieron para trabajar juntos para definir de manera más precisa la estructura de la cátedra para que sea indígena, su forma de trabajar, su financiación, sus prioridades, con una visión a más largo plazo. Trabajamos durante 2 años y acabamos de terminarlo. Un trabajo intenso de este comité y fue un trabajo muy extraordinario. Publicamos, las reflexiones fueron publicadas por la UNESCO sobre la investigación indígena. Y de las 700 cátedras de la UNESCO, hay solo 6 o 7 abordan temas indígenas y somos la única que dice que es una cátedra indígena. ¿Y cómo podemos decir eso si solo uno de los 13 investigadores
indígena, entonces necesitábamos tener una fuerte presencia de los indígenas en nuestro proceso y con bastante poder. Ahora Mathieu va a hablar de los resultados de estas reflexiones que hicimos a lo largo de 2 años. Gracias. Descolonizar la investigación sobre las realidades indígenas. Empezamos nuestra reflexión y cómo podíamos empezar históricamente mirar la forma en que el problema se presentó en la disciplina de antropología. Soy antropólogo. Si miramos las obras que se hicieron en antropología sobre las culturas indígenas, hay investigadores en el siglo XX que hablaban de investigación respetuosa. Aquí tenemos dos imágenes. Tenemos la cubierta de una obra de antropología de Frank G. Speck, que es el libro Naskapi, que hace un retrato fiel de la forma de vida y la cultura indígena Innu y Naskapi en la primera parte del siglo XX. Es un ejemplo de investigación respetuosa que es todavía útil y respetuosa y respetada por los Innu que quieren tener un retrato fiel de su forma de vida en ese entonces. Pero a la derecha tenemos otro ejemplo que que no es respetuoso. Esa obra es una descripción fiel de los indígenas de Canadá y de su cultura, pero hay algunos autores que participaban en objetivos coloniales de asimilación. Y se sabe que Diamond Janes participó en ese proceso colonial canadiense. Entonces, si ampliáramos el retrato, que podríamos decir que el objetivo de Diamond Janes era de dar un retrato fiel del salvaje que había que asimilar. Y hay otros autores que tenían objetivos de carrera personal, investigadores canadienses, europeos o de Estados Unidos, que fundaron su carrera en la explotación injusta de los pueblos indígenas. Estos investigadores se acercaban a las comunidades, recogían datos y luego dejaban la comunidad, hacían sus análisis, publicaban sus resultados, pero pocas veces compartían sus resultados con las comunidades objeto de sus investigaciones. Y las cosas que decían respecto a los pueblos indígenas que estudiaban no correspondían a la imagen de lo que tenían esos pueblos indígenas, de ellos mismos. Entonces, ¿quién habla a nombre de quién? Después de este reconocimiento de este problema, los pueblos indígenas dijeron: nosotros queremos expresarnos, queremos controlar el mensaje sobre nuestras realidades y nuestra cultura. Entonces, en el siglo XX, estos investigadores, aunque no tenían una imagen fiel de esta imagen que los indígenas tenían de su propia cultura, se presentaban entre ellos, los investigadores, como los verdaderos especialistas de estas culturas. Por supuesto, estos problemas no se plantearon solo en antropología, como también en geología. Son no indígenas que tomaron el derecho
ellos mismos de hablar de las culturas indígenas para el beneficio de un público no indígena. Voy a compartir aquí en pantalla un buen ejemplo de un pequeña película que resume las problemáticas en museología. Se llama Totem y salió en el 2006. Entonces pueden tener acceso a esa película y que le da una buena presentación de esta problemática en el campo de la museología. Entonces, hay colecciones en los museos europeos, canadienses, estadounidenses, construidos en base a objetos que tienen una fuerte simbiología, como por ejemplo los tótem, como aparece en la película, pero también otros objetos ceremoniales muy importantes, y estos objetos que hacen parte de las colecciones fueron confiscadas en una época en que el Estado canadiense prohibía las ceremonias. Por ejemplo, se prohibió el baile del sol en el pueblo Cree. Hemos prohibido el potlatch en la provincia de Columbia Británica. Y al prohibir estas ceremonias, se confiscaban objetos de estos rituales y se los llevaban en los museos. Más allá de la antropología y la museología, tenemos otras instancias de esta colonización, como por ejemplo los pensionados, cuyo objetivo era romper con la transmisión cultural indígena. Entonces, en resumen, todos estos ejemplos de transmisión cultural indígena y su impedimento por la colonización significa que la descolonización significa que vamos a tomar un camino opuesto y para deshacer la colonización y hacer que las culturas indígenas puedan ser transmitidas sin impedimento y que esta transmisión sea decidida y regida por los mismos indígenas. Y la descolonización ha tocado y sigue tocando varios campos de la vida cultural de los pueblos indígenas. Y si empezamos a descolonizar, quiere decir que tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria, puesto que la colonización ha tenido impacto en muchos campos. Entonces tenemos que hacer investigaciones en las artes, en psicología, en ciencias sociales y en todas las demás ciencias humanas y sociales y otras, en la cultura. Y tenemos que poner al centro reflexiones y obras de miembros de los pueblos indígenas. Esa es la idea que está la base de nuestro trabajo en nuestra cátedra. Entonces, ahora vamos a hablar del tercer punto, cómo nos organizamos en la cátedra, cómo vamos a funcionar, cuál es la estructura que nos dimos en la cátedra para permitir la descolonización o apoyar la descolonización de la transmisión cultural y la creación cultural, y también para desarrollar nuestro plan de trabajo en los próximos años. Elizabeth habló un poco de eso en la parte de su presentación, pero cuando pensamos en la organización de nuestro trabajo y la estructura de la cátedra, es importante que hablemos directamente la pregunta: ¿qué significa ser no indígena y trabajar en una cátedra considerada indígena para lograr el objetivo de
eh, de esa cátedra, porque Elizabeth es indígena, pero yo no. Y hay varios investigadores no indígenas y estudiantes que trabajan, colaboran con estudiantes indígenas. Entonces, ¿cómo hacemos eso para trabajar con ellos? ¿Qué significa concretamente en una óptica de descolonización de la investigación? Entonces, lo que voy a presentar ahora es mi punto de vista y qué es lo que me mueva a hacer ese trabajo como no indígena. La primera cosa que decir es que las necesidades son grandes. La decolonización es un trabajo grande y tenemos que también capacitar un relevo indígena. Hay que investir energías en eso y no hay mucha gente que disponible para trabajar en eso. Entonces es importante que apoyemos este trabajo. Y desde un punto de vista no indígena, considero que es una responsabilidad que seamos aliados en este proceso de descolonización. El colonialismo es un contexto en que estamos inmersos, entonces una responsabilidad compartida de corregir estos errores históricos hechos por los poderes coloniales y también investigadores que tenían una óptica colonizadora también. Entonces tenemos la responsabilidad de cambiar eso. Entonces, dentro de la cátedra tenemos investigadores indígenas y no indígenas que trabajan, cohabitan. Entonces, es un espacio de experimentación intercultural. Y diría que una de las posturas que podemos tomar en este contexto es posicionarnos como aliados de la causa de la transmisión cultural indígena y como aliados debemos dejar un espacio grande a la palabra de las personas indígenas. Elizabeth lo habló de eso un poco más temprano y podemos hablar de cómo hemos procedido para tener este espacio central para los pueblos indígenas. Entonces, desde el principio hemos tenido una metodología participativa y colaborativa y lo más posible hemos querido tener personas de los pueblos indígenas involucrados en la definición de eh, los objetivos de investigación y hemos tenido reuniones de concertación con los participantes indígenas y así la palabra de los indígenas podía ser en el centro de eso. Entonces, creamos un marco de gobernanza de la cátedra. Esto se inspira de filosofías indígenas que se basan en el consenso y alianzas, entre otros. Y el modelo que ven aquí se basa en un modelo de colaboración que está compuesto por 3 comités y diferentes colaboradores. Ven diferentes colores en el centro del círculo y se diseñó como un huevo y el núcleo central es el comité de los sabios. Es un comité que está formado por 7 miembros indígenas y que van a expresarse sobre las necesidades e intereses de las comunidades con respecto a la investigación. Van a identificar los valores que están relacionados con la transmisión intergeneracional y van a decidir cuáles son las áreas de intervención prioritaria. Es el comité que va a validar el respeto de los protocolos en la investigación. ¿Por qué lo colocamos en el centro?
porque nos parece que es a partir de allí donde va a surgir la mayor parte de las reflexiones, son los guardianes de la palabra indígena. Como lo van a ver más tarde, este comité de sabios va a servir de comité también de evaluación científica y pueden ver ahora el nivel un poquito externo al del centro, formado por el comité científico y comité de gestión. El comité científico está formado por investigadores comunitarios, institucionales y, y son los responsables de la dirección intelectual de la cátedra. El comité está formado por 7 personas y en partes iguales, compuesto por miembros de las primeras naciones. Siempre tratamos de tener un ratio donde haya más personas indígenas. En cuanto al comité de gestión, está compuesto por 5 miembros. El papel de este comité es un poquito como el de una junta directiva. Es un comité operativo responsable de la organización y de la ejecución y seguimiento de las actividades de la cátedra. Y tratamos de constituir este comité con un número igual o superior de personas de las comunidades de las primeras naciones y otros que no lo son. Y alrededor de esto hay comités de seguimiento para cada uno de los proyectos. Lo verde son los investigadores que forman parte del ecosistema de la cátedra y que van a hacer que se inicien proyectos de investigación en la comunidad y se van a dedicar a las preocupaciones y objetivos de la cátedra. Ahora, cuando hay un proyecto de investigación que es elaborado por un equipo de investigadores, hay que tener comités de seguimiento que van a ser creados para esos proyectos. Esos equipos de investigación van a establecer comités de seguimiento formados por expertos comunitarios, miembros igualmente de las primeras naciones que van a hacer el seguimiento de cada ellos de los proyectos y que en todos haya una representación de la palabra indígena. Y luego tenemos los colaboradores de proximidad. Vamos a tener dos colaboradores muy cercanos dos centros que desde el principio fueron colaboradores muy importantes y hay diferentes colaboradores institucionales y de financiamiento que nos ayudan a llevar a cabo nuestros proyectos. Lo que queremos mostrar con este esquema es que si ven, cada uno de los círculos tiene una raya roja entre cada nivel de círculo y es para decir que la palabra indígena se respeta en cada uno de los niveles. Esto es lo que transciende en esta cátedra. Tratamos de tener proyectos, ejes de intervención en Canadá, sobre todo en Quebec, porque es una cátedra institucional de la UQAM y bueno, digamos que el primer punto de trabajo será con las primeras naciones de Quebec, pero vamos a ampliarlo a otras primeras naciones de Canadá. Estamos lanzando los trabajos de manera más intensa en América Latina. Estamos tratando de crear pues colaboraciones de investigación, pero con los pueblos indígenas del sur. Ahora bien, los trabajos que hacemos y los desafíos y las pistas en las que nosotros estamos trabajando y que forman parte de nuestros esfuerzos es de probar un mecanismo de aprobación de proyectos, evaluar y aprobar proyectos de investigación donde el comité científico va a elaborar. Es algo nuevo este año. El comité científico elaboró herramientas para evaluar los proyectos de investigación y este comité trabaja, como ya les dije, con el comité de sabios
para tener una mirada completa en los proyectos que se proponen en la cátedra y asegurarse que se respeta el espíritu del trabajo que se tiene que hacer. El comité de los sabios y el comité científico se van a pronunciar sobre la calidad de cada uno de los trabajos que se hacen y que se proponen. Es un año de experimentación, está siendo rodado todo esto y en los próximos años, habremos adquirido una buena experiencia en la evaluación de estos proyectos. Otro, otro desafío es asegurarse de la calidad, porque hay muchas necesidades, pero no hay suficientes personas y es un problema que enfrentamos. Queríamos tener más personas indígenas en nuestros comités, más personas que vengan de las primeras naciones entre los equipos de investigación, pero no hay suficientes personas para llenar estas necesidades y las personas indígenas que están aquí están muy solicitadas. Entonces, el objetivo dentro de la cátedra es formar más investigadores para que puedan trabajar para descolonizar la investigación. Queremos llegar a ese punto de descolonización de la investigación donde habrá más investigadores indígenas que van a trabajar sobre las preocupaciones de su propia comunidad. Entonces, eso es lo que explica esta asociación con el Centro de las Primeras Naciones. Esta es, queremos formar un relevo indígena, es decir, que desde el inicio tratamos de incluir estudiantes inscritos en la maestría, en el doctorado con nosotros y en los trabajos de investigación les damos contratos de asistencia para formar ese relevo de esta manera y también darle trabajo a las demás personas que giran alrededor de nosotros y que tienen una formación en la investigación, asegurarse de que están incluidos en nuestros proyectos de investigación. Y para mantener este espíritu de gobernanza indígena en la investigación indígena, estamos al inicio, estamos en nuestros primeros 4 años de acuerdo con la UNESCO y esto es lo que va a permitir en los próximos años, que va a marcar los esfuerzos que vamos a hacer en el futuro. Inevitablemente es una presentación muy corta que, bueno, las cosas quedan como muy superficiales, pero estamos disponibles para el periodo de preguntas. Si tienen elementos que quieren que se retomen, podemos dar ejemplos más concretos si lo desean. Pues bien, muchísimas gracias por haber estado aquí presentes, de haber escuchado lo que teníamos que presentar y esperamos pues que haya suscitado su interés. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mathieu y Elizabeth. En este momento tenemos unos 20 minutos para intercambios. Pueden simplemente reaccionar levantando la mano para darles la palabra. Mathieu y Elizabeth, no sé si tienen elementos de precisión que quieren mencionar, lo pueden hacer antes de empezar la discusión, si lo desean. Yo pienso que es mejor esperar a las preguntas. Si no hay preguntas, bueno, podríamos presentar algunos elementos. Je vais me permettre Me voy a une question permitir una qui est plus pregunta conceptuelle. que es más bien conceptual sobre la construcción de su cátedra que merece ser conocida. Ustedes utilizan con dos conceptos
bienestar y empoderamiento. Tal vez desarrollar un poquito la utilización de esos dos conceptos que son fuertes y también la elección del empoderamiento. Bueno, tenemos traducciones que se utilizan cada vez más, capacitación, autonomización. ¿Por qué utilizar, mantener ese término, que es un término en inglés, empowerment? Tal vez precisar esos dos grandes conceptos de la cátedra. ¿Quién? Sí. Esto es de hace mucho tiempo, esta decisión es de hace tiempo. La cátedra es el resultado de 30 años de trabajo previo. Entonces, para nosotros, una continuación entre nuestro proyecto de investigación y en ese proyecto, cuando se formuló a partir del 91, el término era empowerment, empoderamiento. Y siempre pues conservamos esta fuente y efectivamente se discutió mucho entre los investigadores, las actividades y no fue aprobado necesariamente por todos los investigadores. Entonces, finalmente decidimos conservar este término que era el más conocido, pero es una pregunta interesante, vale la pena reflexionar. El año que viene tendremos un nuevo documento de la cátedra. Tal vez podríamos ver si esa parte del título en inglés es algo que se puede conservar, pero hace mucho tiempo era el término para de lo que se hablaba en ese momento. Puedo decirles que había una pregunta en el chat que yo puedo responder si se interesan en en el pueblo haitiano dominicano. En el Caribe todavía no. El objetivo es ahora lanzar un eje norte-sur en la investigación. Tenemos a un colaborador que ha trabajado mucho con el pueblo guaraní en Perú, también en Brasil, perdón, y también en Perú, pero no en República Dominicana. Podría ser interesante, pero estamos trabajando más con pueblos indígenas, pero todos los pueblos que están en situación de opresión por el colonialismo, todos ellos son potenciales socios de la cátedra. Ahora bien, por todo lo que se relaciona con el empoderamiento, como les expliqué, esto es el resultado de 30 años de trabajo. Ahora, ¿cómo utilizar la creación? Era el ámbito de trabajo. ¿Cómo utilizar la creación? Es un poco como los remedios homeopáticos. Cuando los pueblos vivieron tal opresión, no se dieron cuenta y solamente se valorizan parcialmente. La única imagen que se les da de ellos mismos en los museos, en los documentales, en el cine, son los indios de antes. Hoy no valemos nada. Quisimos trabajar con el medio creación, diseño en video, para darles el derecho de crear diciendo, bueno, vamos a crear sinergias en las comunidades y siempre fue con el objetivo de hacer un bienestar, hacer emancipación, producir realmente un estado mucho más positivo. Gracias, le doy la palabra a Mélanie Chambaud. Sí, Mélanie Chambaud. Oui, bonjour, merci. Hola, J'aimerais buenos poser días. plusieurs questions. Acabo de poner mi En fait, pregunta ma en el question est chat. à la Me fois hago par rapport preguntas, yo estoy buscando puntos de referencia para el tema de la descolonización en las prácticas de en tant enseñanza en qu'enseignante, medio je souhaiterais savoir universitario. Yo quelles sé que étaient ustedes es la les investigador, références qui pero étaient si me pueden dar utilisables. pistas o referencias para ayudarme con este tema de investigación. Bueno, yo voy a empezar y si Elizabeth tiene complementos, pues es lo que nos dijimos en la presentación.
buscamos buscar diferentes domenos para poder llegar a una descolonización y el ángulo en el que uno de los proyectos de investigación, uno de los primeros proyectos que creamos, fue una acción concertada para la perseverancia escolar, es decir, valorizar las prácticas en perseverancia escolar en medio autóctono que corresponde al medio de para asegurar el aspecto cultural. Si busca un tema de investigación teórico, conceptual, yo creo que la seguridad cultural es un ámbito que, bueno, hay muchas cosas escritas en las ciencias de enfermería, en ciencias de la salud sobre este concepto. Hay una investigadora que trabaja con nosotros, que ha hecho muchas investigaciones con las ciencias de, de la enfermería, pero en el ámbito de la educación empezamos a hablar de la seguridad cultural. Hay enfoques de aseguramiento cultural para asegurarse de que hay un ambiente que para los estudiantes que vienen a estudiar a la UCAC, que vengan de las primeras naciones, bueno, van a dejar la comunidad para ir a Chicoutimi a, a formarse. El entorno también que se pueda encontrar en el entorno culturalmente, no solamente desde el punto de vista práctico, pero hay una serie de conceptos y de teorías que se han discutido en el ámbito de la investigación. Entonces, buscar la seguridad cultural podría empezar su investigación en ese ámbito. Muchísimas gracias. Si me permite, debería haber precisado mi pregunta un poco más. Pienso más la descolonización de la enseñanza. Entiendo la idea, desconstruir algunas hegemonías epistemológicas en la educación. Bien, gracias, Gina. Sí. Muchísimas gracias, David. Gracias infinitamente, Elizabeth, Mathieu, por una presentación de un tema tan importante y tan útil, tan necesario, aunque hace tiempo que trabajan en este tema, como lo dice Elizabeth, desde los años 90. Nos damos cuenta que es un tema cada vez más actual, se siente la pertinencia. Quisiera saber cómo se hace ese encuentro de los saberes indígenas con los saberes de la investigación, tomando en cuenta el hecho, pues como lo dijo Linda antes, hay una investigadora maorí que habla de la descolonización, de la metodología de investigación, tomando en cuenta que la investigación participa en la dinámica de colonización. Entonces, veo en su trabajo un desafío doble, no solamente la formación para la investigación, sino también una investigación que es en sí, que forma parte de las dinámicas de colonización. ¿Cómo se hace este encuentro? Me imagino que los desafíos son enormes y también hay muchas cosas positivas. ¿Quieres empezar, Elizabeth? Bueno, es algo extremadamente difícil. Yo dirigí 2 equipos de investigación antes de llegar a la cátedra, con subsidios y con la alianza universidad-comunidad. Nunca logré ese equilibrio realmente. Es muy difícil hacer salir a los investigadores de su modo de pensar, de hacer salir la universidad de un pensamiento colonialista, los que dan los subsidios, los miembros del jurado de los organismos que dan los subsidios. Hay un trabajo enorme a hacer en este sentido. Las oficinas de ética de la investigación, hay que rehacer prácticamente todo. Es un trabajo inmenso y en el marco de esta cátedra, digamos que la posición era más drástica, mientras que en otros proyectos de investigación
trataba de tener un equilibrio investigador-comunidad, y aquí son los indígenas quienes deciden, es así, y los investigadores que no se adhieren a eso. Hay 3 que se fueron de la cátedra porque iba realmente contra su concepto de la investigación. Uno como investigador tiene que ser independiente y no te tienen que decir qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces, si te quedas en este pensamiento, es imposible, hay que irse de esa cátedra. Es algo no negociable. Por eso todos nuestros comités son indígenas en su mayoría y hay que aceptar que, bueno, que hay una cierta hay que sanar, porque hay una hay una falta de confianza enorme y hay que tener una humildad para que dar un tiempo para ponerse al servicio de ellos y estar en un intercambio de igual a igual, pero vigilar constantemente porque los viejos reflejos regresan por todos los medios. Entonces es un trabajo estimulante y hay 3 que se fueron y los que están creen en esta manera de trabajar y, es fantástico. Es un equipo realmente muy dedicado y esto es algo evidentemente que, bueno, todavía no podemos cantar victoria. Melanie, le mandé la referencia de una persona de la cátedra que puede contactar, que podría darle fuentes de lo que pidió, ya que ella se encarga de varios proyectos en escuelas indígenas y no indígenas en el ámbito de la educación. Gracias, Elizabeth y Mathieu. Ahora, Jacqueline Romano tiene la palabra. Muchísimas gracias por su presentación. A mí lo que me preocupa es precisamente si se preocupan de todo este tema indígena y cómo se trata en las escuelas primarias y secundarias, porque durante muchísimo tiempo era la dimensión folclórica lo que se mostraba. Nos traían a los inuit, a los algonquin, etcétera, y justamente los manuales escolares, lo que se enseña, esto es muy importante. Y cuando hacen manuales escolares, ¿acaso se incluyen a las personas indígenas que, bueno, tal vez podrían formar parte de los comités? Entonces, es toda esta dimensión, creo yo, que hay que mirar. ¿Se preocupan de esta dimensión también? Mathieu, ¿quieres responder con respecto a la Oui, acción concertada? très rapidement, Muy comme tu le rápidamente. mentionnes, Elisabeth, en fait, Y si quieres completar, j'en ai Elizabeth, parlé un petit peu tout à l'heure, lo cette mencioné action antes, concertée-là vise esta acción à mettre concertada en valeur busca puis valorizar à y diffuser, si on veut, hacer la des pratiques publicidad qui de étaient faites vraiment dans un prácticas contexte que autochtone. se hicieron en un Donc là, contexto on indígena. vient justement, Entonces, cuando hay contenidos justamente différents, que davantage son usages diferentes culturels y que sont desde un enseignés à des punto de jeunes. vista On pues, parle de cultural contexte se enseña, pédagogique estamos aussi, hablando de un contexto pedagógico, pero también de c'est sûr contenido. que Está claro d'un point de vue plus que large, desde un punto de vista effectivement, más c'est amplio, entendu si qu'il y a nos des étudiants qui sont preguntan si nos pas preocupamos, claro que travaillés sí nos encore dans le preocupamos, pero développement todavía no hemos de contenu trabajado en el pédagogique desarrollo de contenido pedagógico como quelque chose tal. qu'on pourra faire Esto es algo que tal vez probablement vamos a dans un poder futur hacer proche. con socios Mais en el moi, comme futuro, con tu colaboradores. disais, vraiment de Pero mettre en valeur esto plus realmente lo que buscamos es poner en du valor las travail des cosas, projets qu'on valorizar fait à las cosas l'intérieur que se des hacen, porque des écoles hay pendant proyectos que se différentes hacen en las semaines. escuelas por personas Puis según las on voit ces necesidades. pratiques-là comme étant Pero des si pratiques tomamos esas intéressantes puis prácticas como diffusent les prácticas en communauté, ejemplares, las ça permet difundimos, las l'adaptation à publicitamos, pues d'autres le communautés qui permitirá sont a face otras personas, à un même en otras problème assez comunidades que complexe. tienen el mismo problema, En fait, pues dans tener dans les écoles esa secondaires, mayor ça peut être seguridad dans les cégeps en cultural. Se puede compétition, hacer puis en la retrouver une bonne secundaria, en la pratique qu'on primaria, appelle en el nivel autochtone. Donc, colegial, comme par exemple sur la côte por nord, ejemplo, en la ça costa va permettre norte. que
cómo los profesores, las instituciones pueden adaptar su manera de hacer las cosas. Hay prácticas que deberían publicitarse y difundirse. Así fue como nosotros empezamos a abordar este particular. ¿He respondido a su pregunta? Oui, merci, Mathieu. Sí, gracias, David Mathieu. Ahora tengo Marquimuro. Oui. la palabra Marquimuro. Merci, David, Gracias, David, Elisabeth. Mathieu y C'est Elizabeth. vraiment un travail de fond Felicitaciones, este es un trabajo enorme qui prend que, racine, qui évolue. J'aimerais que ça l'inclure evoluciona dans y yo le quiero dans llevarlos le adentro de 20 años, los 20 ouais, próximos avec un rêve años, futuriste, no mais para un qu'est-ce sueño que vous avez futurista, entendu dans pero lo l'histoire que de entiendo en la création de la historia de cátedre, c'est creación de la qu'il y a cátedra plus es que hay un on est colonial, enfoque on est en donde train se de es colonial y estamos décoloniser l'enseignement, donc descolonizando. il y a des Entonces hay acercamientos que se están haciendo, hay resistencia, hay tentativas, entonces están en pleno desarrollo, émergence d'une nouvelle histoire. Dans 20 ans, en plena emergencia de una historia. ça Entonces mi peut être pregunta comporté es, dans 5 ans, là, c'est pas obligé d'être dentro de 20 años, bueno, où 3, est-ce que 5, vous 10 voyez años, no l'intégration necesariamente, puis la ¿dónde création ven la de integración y la la cátedre? creación Où est-ce que vous voyez une certaine intégration o d'une ven una création de quelque integración, una chose de nouveau? creación de Comment ça algo va se faire à ce nuevo? niveau-là? ¿Y a qué se va a parecer Donc, ese algo nuevo que van a crear? Entonces, una vez que tengamos esa les alignements, reconciliación, que tengamos los alineamientos, el sur quoi on reconocimiento, travaille présentement todo depuis des aquello en lo que années, estamos trabajando desde hace años, qu'est-ce qui émerge là? Qu'est-ce qui émerge ¿qué dans vos relations va avec a les emerger nations? de sus relaciones con los pueblos indígenas? Esta pregunta es enorme, realmente. Para mí, lo que tiene que emerger aquí es un poder, verdadero poder, un verdadero poder en el seno de la sociedad, en el seno del espacio público. Alguien preguntaba en el chat si se habían integrado en el espacio público. No, todavía no, porque todavía no fue pedido como una prioridad por parte del pueblo indígena. Ellos querían la salud, la cultura, las ciencias naturales, la protección de los derechos indígenas, en tener poder. A mí me gustaría que esta cátedra pues comentara solamente a tener una apertura. Vamos a abrir nuestro sitio internet. Vamos a esperar que todos los pueblos indígenas formen parte de este sitio web, las universidades y que los programas universitarios se unan. Hay que ser capaces de ayudar las comunidades a manejar la investigación que los implica y cómo ofrecer servicios a las diferentes comunidades para que puedan tener su derecho de la representación que los involucra o que es sobre ellos, más poder. Eso es lo que yo quisiera dentro de 20 años, no para mí, porque yo pienso que ya no estaré aquí. Merci à vous deux. Merci Muchísimas tous gracias a les ambos y muchísimas intervenants. gracias a todas las personas que intervinieron. Avec le pouvoir, on comprend bien Con el poder, con el tema concept de en poder, anglais, entendremos empowerment, el concepto dans central de la palabra en dire inglés, une chance empowerment, en la et cátedra, longue vie una larga vida y excelente vida a esta cátedra y los Merci felicitamos. beaucoup. Muchísimas gracias y gracias a todos por haber estado aquí. Fue muy alentador, sus preguntas fueron muy alentadoras.